Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar del agua. Vamos a platicar de los retos que tenemos como ciudadanos para enfrentar una posible escasez de agua en virtud de que la población en el mundo, en las metrópolis, está creciendo de manera acelerada, pero también los patrones de consumo cotidianos que tienen las familias, que tienen los comercios, que tienen los centros de trabajo, desafortunadamente no están orientados para generar un menor consumo. Y este problema que estamos enfrentando y que si no hacemos nada los ciudadanos junto con los gobiernos se va a agravar de manera significativa en los próximos 30 años, debe ser uno de los retos que nos pongamos como ciudadanos. Cómo tenemos que repensar la manera de consumir agua, cómo tenemos que imaginarnos que con un menor consumo de agua podemos llevar a cabo las mismas actividades cotidianas. Un futurólogo, Alvin Toffler, que falleció hace algunos meses, decía que una de las guerras del futuro era la guerra del agua. Y la guerra del agua relacionada en cómo desafortunadamente la posibilidad de acceder a su uso iba a generar mayor desigualdad, porque claramente las sociedades y las comunidades de menores ingresos, al ser más cara la manera de distribución y de obtención del agua, lo que iba a generar es volver a acrecentar las desigualdades. Es por ello que hoy vamos a conversar con una organización de la sociedad civil, Isla Urbana, que está trabajando con las comunidades, con los vecinos, para ayudarlos a concientizar de la importancia de consumir menos agua, pero también buscando nuevos métodos y nuevas técnicas que permitan, por ejemplo, aprovechar el agua de lluvia. El agua de lluvia como una alternativa que permita a los ciudadanos, pues que no la veamos desperdiciar hoy que en la Ciudad de México y en las principales ciudades de nuestro país estamos viendo que el número de litros de agua que caen por las lluvias se ha venido incrementando de manera significativa. Y es ahí entonces en donde tenemos una oportunidad, todos los ciudadanos, para que con mucha imaginación, con pocos recursos, pero con mucha disciplina y metodología, podamos pensar de manera distinta la recolección del agua pluvial y de esa manera contribuir a que no estemos excediendo la explotación de los mantos acuíferos, de los ríos, de los lagos y de las presas. Es por ello que hoy a ciudadanos como tú y como yo les fuimos a preguntar si tienen claro cómo poder reducir el consumo del agua, si tienen claro que el agua va a ser uno de los recursos más escasos en los próximos años y qué estarían dispuestos a hacer como ciudadanos, como integrantes de una familia, como empleados o dueños o colaboradores de una organización para reducir el consumo de agua. Vamos a ver lo que nos respondieron. Su nombre lo dice, no es vida. Sin el agua pues, realmente no podríamos subsistir, ¿verdad? Entonces es un medio muy importante para la humanidad. Mucha. Es muy importante, somos casi 90% agua. Es vital para siempre. Es primordial. Pues es algo vital, ya que el agua es vida. Pues el agua es principalmente necesaria para nuestro bienestar físico, ¿no? De primera instancia, como lo mencionábamos, bueno, una parte proporcional de nuestro cuerpo está compuesta por agua y, bueno, es lo que necesitamos para sobrevivir. Y de ahí, bueno, pues para la vegetación, ¿no? Y pues ya como un medio secundario, pues para la utilización de la limpieza del hogar, utensilios de trabajo. Para bañarme, para lavar la ropa, para tomar agua y para regar las plantas. El agua la utilizamos para todo, para bañarnos, para hidratarnos, para casi todas las cosas que hacemos.
para tomar, para lavar, para... pues yo creo que lo más común, ¿no? Para todo. Para tomar, para lavar, muchas cosas. Sí, He leído algunos artículos en relación a la escasez del agua y bueno, el hecho de sustraerla del subsuelo, eso bueno, pues sale bastante caro. Sí, claro. No, no lo sabía. Sí. Pues el reutilizar el agua, bueno, hay programas ecológicos en los cuales tengo entendido que en las casas, edificios y en diferentes lugares se puede captar agua pluvial y bueno, darle el uso correspondiente a esa agua para la parte de la vegetación o los usos diarios y de esa manera únicamente ocupar el agua, pues, el agua potable para nuestro consumo, ¿no? Personal. pues que se ocupe menos el líquido y que se cuide bien el agua, que no se tire tanto, que si hay que lavar un coche, pues por lo menos con una cubeta de agua y disminuir el producto, el mínimo líquido de agua. No sé, ahorrar, cerrar los grifos, arreglar las fugas que pueda haber en la casa, bañarme en un tiempo razonable. Cuidarla. Pues lo que fuera necesario. Pues sí, de hecho sería algo bueno el hecho de que bueno, el gobierno nos diera los medios para poder hacerlo, ¿no? Tengo entendido que hay sistemas de captación de agua pluvial que bueno, podemos hacer la diferencia, pues empezando primero con el apoyo del gobierno, ¿no? Bastante, estaría bien, me parece buen proyecto. Sí, es una buena idea para ahorrar agua. No, pues si nos enseñan cómo hacerlo, por supuesto que lo hago. Sería importante saber cómo hacerlo. Estamos hablando del agua y cuál es el rol que debemos jugar los ciudadanos para cuidar el agua a través del consumo. Como pudimos observar en los testimoniales, sí existe una conciencia de que el agua es un recurso escaso, pero todavía hace falta que tengamos claro metodologías, prácticas que nos permitan en nuestra vida cotidiana poder reducir ese consumo de agua. Para ello, como todos los programas, nos acompaña Alfonso Rodríguez. Alfonso, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy bien, Tulio. ¿Qué tal tú? ¿Tú estás consciente de que el agua es un recurso escaso? ¿Tienes claro que en tu familia, que en tu centro de trabajo tenemos que ahorrar y tenemos que consumir menos agua? Estoy totalmente consciente de que el agua es un recurso vital y que debemos estar conscientes todos, no solo yo, de que ni mi familia, de que cuidar el agua es algo que debemos hacer cotidianamente cuando nos bañamos, cuando nos lavamos los dientes, cuando nos lavamos las manos, cuando cocinamos, cuando después de ir al baño, cuando toda la gama de cosas cotidianas en las que utilizamos el agua, debemos estar conscientes de... Y la manera más fácil de estar conscientes es, por ejemplo, cuando sí, en la Ciudad de México hay zonas donde se quedan sin agua. A mí me ha pasado quedarme sin agua y un día sin agua es terrible. O sea, el no poderte bañar, el no poderte lavar los dientes de la manera que estás acostumbrado es terrible. Yo creo que esa es una experiencia como que sientes buenísima. Que ese día no estás listo para salir a la calle, no estás listo para ir a la escuela, no estás listo para ir al trabajo. Sí, totalmente. O sea, cambian todos los hábitos cotidianos, te cambian ese día que no tienes agua. Yo creo que es un buen experimento el que nos quedemos un día sin agua, por lo menos, para que aprendamos lo vital que es este líquido. Pues a nuestros amigos que nos están viendo, a las organizaciones de la sociedad civil que ven este programa, pues deberíamos convocar así como hay el día sin automóvil, el día sin cigarro, deberíamos ser un día sin agua al año, pues que permita que tener una conciencia muy clara de su uso. Sí, a lo mejor el día del agua podríamos darle ese día de descanso, como el día del niño que descansa a los niños o es el día de fiesta. El día del agua podríamos dejar de utilizar el agua. Lo bueno que no existe el día del ciudadano, pero bueno.
Alfonso, ¿nos puedes platicar? Traes una serie de gráficas interesantes. Una de ellas nos habla de cómo es el ciclo de recolección del agua potable, que me parece que es muy importante para que los ciudadanos tengamos muy claro y estemos conscientes del alto costo que tiene y de los grandes esfuerzos que se hacen para traer agua a las zonas metropolitanas. Es correcto, Tulio. Aquí en la primera gráfica, si nos hacen favor de ponerla, vemos cómo el ciclo de los servicios del agua, que es el tema de la captación de agua, el tema de la recolección de agua, el tema de la producción de agua, el tema de la distribución de agua, el tema del tratamiento, el tema del reuso y, bueno, ahí tenemos al niñito que está en el tema de ya la utilización del agua. O sea, pero empezamos con la recolección, ¿no? Ese es el primer punto. Ahí es donde identificar cuáles son lo que le llaman las cuencas, los vasos, los acuíferos. En donde en nuestro país, los vasos acuíferos, las cuencas acuíferas, en donde en nuestro país es posible explotar y llevar el agua. Me parece que la otra parte que tú mencionas que es muy importante, porque ahí se destinaron a lo largo de 50 años en nuestro país, en el siglo pasado, gran cantidad de recursos para hacer los famosos canales de distribución que permitieran que todos el día de hoy podamos abrir la llave y que tengamos agua potable. Me parece que también es muy importante la producción que debe tener el agua, buscar fuentes alternas del agua. Hoy hay una gran discusión si las plantas salinizadoras, que en términos prácticos lo que significa es quitarle la sal al agua del mar, puede ser una alternativa para las zonas agrícolas, para las zonas habitacionales, en donde la escasez ya es un común denominador. Sí, incluso, o sea, por ejemplo, el tema del tratamiento, que es otro de los temas, hablando de cómo se puede dar una mayor prolongación del uso del agua. Pues el tema del tratamiento, hoy ya hay tecnologías que, por ejemplo, pues pueden hacer desalinizar el agua, pueden limpiarla del tema del uso del servicio, del baño, del agua, pueden también hasta hacerla potable, el agua que usamos, el agua que se llama gris, el agua del jabón con el que nos lavamos las manos y los dientes, ese tipo de agua también la podemos hacer agua potable. Y eso quiere decir que le estamos dando un nuevo ciclo al agua y yo creo que esas son de las cosas que la tecnología nos está ayudando a poder hacer. Y que me parece que importante que esa tecnología sea una tecnología accesible, porque muchas veces las nuevas tecnologías, lo que se denomina las nuevas ecotecnologías, cuando todavía no tienen la masa crítica, la producción en escala, pues desafortunadamente está a precios inaccesibles pues para las grandes comunidades que son las de menores ingresos, las que tienen menor posibilidad de acceder a los canales de distribución de agua potable. Y fundamentalmente me refiero a las zonas más marginadas, me refiero a las zonas suburbanas de las grandes metrópolis, en donde el crecimiento desordenado lo que hace es que primero lleguen a invadir terrenos, una vez invadidos los terrenos, a llevar a cabo construcciones irregulares y después, al paso de muchos años, pues llegan los servicios públicos a los cuales todos estamos acostumbrados. Sí, y a un costo pues muy elevado, que quizás los servicios que tenemos en las ciudades, en las zonas más centrales, pues son de mucho mayor calidad a comparación de esos servicios que llegan a un mucho mayor costo, pero también son de mucho menor calidad. Alfonso, vamos a ver otra gráfica en donde refleja cómo está el estado de situación de la provisión de agua en el mundo. Sí, estos son datos, los llamamos datos relevantes, y lo que estamos viendo son varios datos en los donde dice que en México 2/3 partes de la región son áridas, o sea, del país son áridas. 2/3 partes de todo el territorio nacional son áridas, que por naturaleza quiere decir que es difícil el acceso al agua. Es totalmente de acuerdo, y eso nos estamos refiriendo a de la parte centro a la parte norte, más o menos. La parte sur es la que es muy rica en agua, que es la que considera la tercera parte, y en esas 2/3 partes vive el 77% de la gente en México. Eso lo que nos refleja también es el costo de traer esa agua a estas zonas áridas o semiáridas, que como bien tú lo apuntas, van desde el centro al Bajío, al noroeste, al norte del país. Sí, es correcto. Y ahí, pues sí, pues a llevarla por tantos kilómetros, por tubos y todo eso, pues sí, requiere de una inversión y de una energía bastante importante. Otro de los datos interesantes es que hoy tenemos 102 acuíferos de los 653 que tenemos en el país ya sobreexplotados.
Y eso lo que habla es pues de que el agua que está saliendo de estos acuíferos, pues ya a lo mejor las características que tiene el agua pues no son las mejores, y entonces cuesta más dinero todavía el que podamos utilizar esa agua de manera recurrente. Y no solamente eso, Alfonso, no solamente la sobreexplotación de los existentes, sino de los que todavía aún no han sido explotados. Desafortunadamente sigue estas malas prácticas de no hacer un uso adecuado de los residuos que están teniendo el uso del agua, y muchas veces estas filtraciones que se dan o estos canales que ponen las industrias van a contaminar a los mantos acuíferos existentes que están o en proceso de explotación o que están explotándose actualmente. Claro, y ahí es donde vemos, por ejemplo, la pertinencia de que las autoridades chequen constantemente la calidad que tenemos del agua, porque ese es otro tema. O sea, hoy podemos hablar de que llegue el agua y de que tengamos servicios de agua y de que llegue a tu casa y puedas abrir la llave y llegue el agua, que eso también es un tema. Pero el otro tema es que la calidad del agua que vas a tomar o con la que te vas a bañar pues sea la adecuada para que no cause una enfermedad o una enfermedad masiva, porque eso sería terrible para la población. ¿Qué otro dato nos puedes compartir en tus datos relevantes, Alfonso? Otro de los datos relevantes es que el 27.6% son aguas residuales captadas en los centros urbanos, es agua tratada. Y eso es lo que estamos hablando hoy. Solamente ese 27%. Son una tercera parte. Una tercera parte del agua que es residual solamente es tratado. Estamos desperdiciando el 70% del agua que cae en las zonas urbanas para poderla utilizar y darle un tratamiento y que pueda ser, no siempre potable, pero sí podemos utilizarla para, por ejemplo, riego. Ahora, algo que también sería importante y que vamos a ver la siguiente gráfica. Nada más el último dato, Tulio, es que es un dato muy importante que hoy el tema es de fugas y hoy con el tema de fugas se pierde entre el 30 y el 50% del agua que es desperdiciada. Hasta que a mí me da mucho coraje cuando transito por alguna calle y veo que el agua transparente está circulando. Llamas, mandas twitters, buscas que alguien atienda y desafortunadamente toda la capacidad de respuesta no es inmediata. A mí me ha tocado en 3 diferentes ocasiones manifestar una queja, un reclamo por una fuga de agua y a veces tardan hasta semana y media en poder atender. Es correcto. A mí también me ha tocado ver las calles llenas de agua y dices, ¿de dónde estás viendo? Y de repente ves un borbotón ahí que está haciendo agua cristalina y dices, pues hay que hablar para que vengan a tapar esto y se tardan días en llegar a atender ese tipo. Vamos a ver la cobertura de agua potable en nuestro país, Alfonso. Estas son como que buenas noticias. Aquí de los 120 millones de habitantes que tenemos en el país, 107 tienen servicio de agua potable y casi 9 no tienen servicio de agua potable. Son las personas que viven en las zonas más alejadas de las ciudades. Y también un tema importante es el tema del alcantarillado, todo el servicio de drenaje. Aquí nada más, perdón, una cosa es que tengan acceso al agua potable y pienso yo que la otra es que tengan un acceso constante, como lo vamos a platicar con la Organización de la Sociedad Civil que invitamos el día de hoy, que trabajan en comunidades marginadas, en comunidades de zonas intraurbanas o de zonas rurales, donde claramente lo que dicen, oye, sí, tienen la posibilidad de que les llegue agua potable, pero abren la llave y no todos los días sale, o cuando sale con muy poca presión, o sale por algunas horas nada más. O no sale de su casa al abrir la llave, sino tienen que ir a algún lugar de la comunidad para recolectar el agua. Es correcto. La siguiente gráfica, Tulio, nos estamos comparando con el mundo. Entonces, aquí estamos hablando de países ya muy desarrollados como Alemania, Canadá, España, Francia, Japón, que ocupan los primeros lugares y que tienen el 100% de que la gente recibe el servicio del agua. En México estamos en el 95%, que pues pareciera ser una buena noticia, pero todavía nos falta esa última milla, por así decirle, de que la gente sí pueda llegar a su casa y abrir la llave de la regadera o abrir la llave del lavabo. Pero creo que aquí también lo que es muy importante es identificar cuál es el costo para el país de mantener en óptimas condiciones las cadenas de producción, de distribución del agua potable en las zonas metropolitanas, pero también hoy identificamos que una parte muy importante, si hiciéramos un análisis territorial y dividiéramos las poblaciones por número de habitantes, todavía existe, como dicen los técnicos, una alta granularidad
de poblaciones muy pequeñas que están geográficamente muy dispersas y que eso lo que conlleva es que si la tienes concentrada, pues obviamente la infraestructura permite satisfacer necesidades de muchas personas. Pero en estas zonas con gran dispersión geográfica, en zonas montañosas, en zonas serranas, difícilmente se puede llegar con agua potable en virtud del alto costo de establecer estas cadenas de distribución. Sí, yo creo que ahí hacemos votos para que los ingenieros mexicanos pues, puedan resolver ese tipo de problemas y a lo mejor darle solución, no de llevar del agua de ese lugar a otro, sino ver, por ejemplo, este tema de la captación del agua en las casas o en algunos parques, a lo mejor que podría haber de recolección de agua, pues a lo mejor esa es una de las soluciones que pudiera ser, que se me ocurre a mí, pudiera ser para resolver ese tipo de problemas que son como muy complicados y muy caros de resolver. Y también, Alfonso, algo que tiene que ver con el tema del agua, está relacionado en cómo las comunidades, lo que llaman ahora las comunidades resilientes, tienen la capacidad de transformar su manera de consumir, de interactuar y cómo a través de la participación de la comunidad entre todos, pues podrían cambiar estos patrones de consumo, podrían poner estos vasos recolectores del agua pluvial, podrían establecer con métodos tradicionales, sin utilizar tal vez elementos muy sofisticados, elementos que permitan filtrar el agua y utilizarla pues, para las áreas comunes, por ejemplo, en los grandes conjuntos habitacionales, o podrían utilizarlas para lavar los automóviles. No sé, yo creo que hay sin número de usos que no necesariamente requieren un alto nivel de potabilización del agua. Yo creo también, Tulio, por otra parte, es importante el tema de que hoy las ciudades en México pues ya traen una historia de, por ejemplo, de reglamentaria de cómo tiene que ser el grosor de los tubos del agua, cómo debe ser los baños, toda la infraestructura que va abajo de la ciudad para proveer de agua y eso. Yo creo que hoy deberíamos de dar una revisada a eso, porque quizás estos reglamentos que a lo mejor datan de 20 o de 30 años atrás, pues habría que actualizarlos para que las infraestructuras pues sean como de menor diámetro, para que circule menos agua y podamos desde ahí empezar a ahorrar un poquito más de agua. Ahora, entiendo que en términos de tecnologías relacionadas con consumo de agua, hoy existe lo que llaman las normas mexicanas de consumo del agua, que en el caso, por ejemplo, de los inodoros han venido reduciéndose de manera importante. Estábamos acostumbrados a los inodoros de 12 litros, entiendo que a los inodoros la norma, entiendo que es de 6, 5 litros, ya un poquito por arriba de la norma tenemos de 4, pero eso ha venido evolucionando. Entiendo que todavía lo que se conoce como llaves ahorradoras, regaderas con alto grado ecológico, como es técnicamente como se les conoce, todavía siguen siendo poco accesibles y me parece que ese es uno de los retos que tiene la industria mexicana de producir a gran escala, con bajos costos, este tipo de aditamentos pues, que contribuyan a ese objetivo. Sí, yo creo que otro de los retos es, de lo que platicamos al principio del programa, es pues, hacernos conscientes de la importancia que tiene el cuidar el agua, no solo para que un día no tengamos agua, sino para que nuestros hijos y luego nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos y así... Ya me cansé. Pues va a pasar. Podamos tener agua y ellos puedan tener agua de la misma calidad y no pase como en la película famosísima esta de nuestra época de Mad Max, en la que era la guerra del agua que hablabas al principio también del programa. Alfonso, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Gracias a ti, Tulio. Vamos a hacer un corte, vamos a regresar, estamos hablando del agua y cómo los ciudadanos podemos repensar el uso del agua y nos quedamos con estas ideas que nos planteaba Alfonso Rodríguez, en donde 2/3 partes del territorio nacional son zonas áridas. Eso lo que conlleva es a los altos costos de distribución y captación del agua potable de nuestro país. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos hablando de los ciudadanos y el agua. Como pudimos platicar en las sesiones previas a esta entrevista, hoy uno de los principales retos que tienen las zonas metropolitanas de nuestro país es cómo poder distribuir agua potable, no solamente para el consumo de las familias, sino también para el quehacer cotidiano de las ciudades. Hoy hemos invitado a una organización de la sociedad civil, Isla Urbana, que ha venido trabajando en cómo con los ciudadanos poder establecer patrones de consumo de ahorro de agua,
pero también cómo poder usar de manera más eficiente el agua que cae de las lluvias y poder transformarla para que sea parte del agua cotidiana. Para ello nos acompaña Iram García, miembro de Isla Urbana. Iram, ¿cómo estás? Gracias por venir al programa. Gracias por invitarnos, mucho gusto. Muchas gracias, Iram. Pues para iniciar esta conversación me gustaría preguntarte, ¿qué significa para ti ser un buen ciudadano? Mira, yo creo que ser un buen ciudadano tiene mucho que ver con la interacción con tu entorno. Para mí ser un buen ciudadano es retroalimentar mi entorno, recibir un estímulo, recibir pues una acción de mi entorno y si es buena o mala, de todos modos yo reaccionar retroalimentándola de la mejor manera. Eso es para mí ser un buen ciudadano, vernos como una comunidad y no como un individuo. Iram, y bajo esta perspectiva de verte como parte de una comunidad, platícanos cómo nace Isla Urbana. Mira, Isla Urbana nace hace aproximadamente ya 7 años. Surge de las tesis de nosotros como iniciadores de este movimiento. Veíamos, como mucha gente ve, que el agua de lluvia se está desperdiciando. Nos estamos literalmente inundando en agua de lluvia y a la par vemos que hace mucha falta el agua, ¿no? Entonces, pues para nosotros de manera individual siempre fue muy paradójico, irónico, triste ver que llueve, nos inundamos en agua pues sucia, esa agua de lluvia se mezcla con el drenaje y por otro lado tenemos millones de personas padeciendo de escasez de agua. Entonces, con esa idea tan sencilla, pues mis compañeros y un servidor hicimos nuestras tesis sobre cómo aprovechar esa agua de lluvia y finalmente nos fuimos encontrando como, decimos así, como gotas de agua. Teníamos una visión en común, nos fuimos encontrando y fuimos formando lo que ahora es Isla Urbana como una iniciativa pues ciudadana para darle uso a esa agua de lluvia como parte de una solución integral. Me llama mucho la atención porque aquí en este programa siempre hemos planteado que un buen ciudadano es una persona que tiene una idea, pero que no solamente se queda con esa idea, sino que tiene la capacidad de reunirse con otros con quien comparte objetivos a partir de esa idea y establece acciones, y es un poco lo que tú nos estás planteando. ¿Qué estudiaban ustedes que decidieron hacer su tesis y después volcarse con los ciudadanos a trabajar en lo que analizaron en su momento? Mira, mis compañeros, por ejemplo, Enrique y Renata, ellos son diseñadores industriales. Mi compañero David y un servidor somos ingenieros. Y tenemos otra compañera que es antropóloga, Carmen Hernández, y Jennifer, que estudió geografía y urbanismo. Entonces, pues nos gusta que tenemos un enfoque muy diverso. Yo soy ingeniero de licenciatura, ingeniero en computación. Después me gustaron los temas, hice mi maestría en ingeniería ambiental y pues fue donde destiné el tema de mi tesis a la captación de agua de lluvia. Iram, un poco hemos platicado en este programa que una de las tendencias de futuro es el gran desperdicio de agua que se ha venido llevando a cabo como parte de la vida cotidiana de las sociedades, pero también la escasez de agua que se vislumbra no solamente en nuestro país, sino en las grandes zonas metropolitanas, en las grandes urbes de todo el mundo. Hoy, me acuerdo que hace algunos años fue la famosa Cumbre Mundial del Agua y todos estábamos muy conscientes de que teníamos que transformar muchas actividades, no solamente cotidianas, sino también de carácter industrial, agropecuario y comercial. De los indicadores, de los índices, de los objetivos que se plantearon en esa Cumbre Mundial del Agua, platícanos cuáles fueron esos objetivos y se han venido cumpliendo o dónde hemos fracasado. Mira, yo creo que parte de los objetivos son, uno es el uso eficiente del agua, ¿no? Ya tenemos una forma de vida que no vamos a cambiar de alguna manera tan rápido, va a tardar. Entonces, uno de ellos es usarlo de la manera más eficiente. Pues se ha venido últimamente ya implementando sistemas de ahorro de agua desde casas, las industrias están muy interesadas porque conlleva un ahorro también económico, pero yo creo que todavía falta muchísimo. Es poco, yo creo, el avance que se tiene en cuanto a ahorro de agua. Por otro lado, viene una demanda creciente porque ya cada vez las ciudades son más grandes, como sociedades estamos creciendo muchísimo. Entonces viene un crecimiento de la demanda
Se está tratando, yo creo que de buscar nuevas fuentes, se está investigando si el agua, que cada vez es más profunda de los mantos acuíferos, es apta para potabilizarse y para consumo humano. Se está analizando muy fuertemente la opción de tratar el agua de mar para poder abastecer a las ciudades. O sea, yo creo que son soluciones que se tienen que seguir planteando, pero nos está faltando revisar lo más sencillo y lo más cotidiano. Si, por ejemplo, realmente podemos evitar fugas y desperdicios desde nuestras viviendas, nuestras formas de abastecernos por tuberías, se va revisando y se va invirtiendo en reparar fugas, simplemente en la Ciudad de México podríamos bajar un 40% el gasto de fugas, ¿no? Eso ya sería un gran avance. Si nosotros como usuarios y los fabricantes, como los que te ofrecen un producto, vamos mejorando, por ejemplo, una regadera, un lavamanos, un sanitario, a que en vez de usar cierta cantidad de litros se pueda solventar con menos, mucho mejor. Las nuevas tendencias son, yo creo que más estrictas, más extremas, pero son necesarias. Simplemente el hecho de tener sanitarios secos que ya no ocupan agua, te ahorran miles de litros al año y ya permanentemente no van a necesitar estar contaminando agua, que ya de por sí nos cuesta trabajo encontrar agua limpia, agua potable o potabilizarla. Entonces, pensar a veces un poquito en soluciones que pueden ser, en una primera instancia las podemos pensar extremas, pero yo creo que ya son necesarias. Oye, Iram, pareciera que también hay un desincentivo en nuestro país, porque la tarifa del agua es diferente a la tarifa eléctrica, por ejemplo. Claro. La tarifa del agua, casi gran parte del país, es una tarifa fija, por llamarlo así, en donde más que esté establecido por el nivel de consumo y dependiendo del nivel de consumo es el costo que tú vas a pagar, pues pareciera ser que todavía los sistemas de agua potable en las principales ciudades de México, en las principales localidades, no tienen la capacidad de cobrar con base al consumo que estás llevando a cabo. Claro. Y eso eso hace difícil que las personas estén conscientes de cuánto agua están consumiendo. Por ejemplo, yo te lo digo como ciudadano, en tu casa sabes perfectamente cuando la tarifa eléctrica, cuando te llega el recibo se incrementa importante, inmediatamente pues te corriges y pones atención de qué hiciste diferente para que se incrementara la tarifa eléctrica. ¿Cómo podríamos trabajar como ciudadanos para lograr la concientización a través de las tarifas de agua? Mira, a través de las tarifas de agua es un poco complejo porque no hay un estándar en la ciudad. Hay zonas que se cobra por una cuota fija, hay zonas que históricamente se les cobra aunque no les caiga agua, literalmente, o les cae una vez al mes el agua. Y hay zonas donde sí se paga de acuerdo al medidor, y dentro de las que pagan de acuerdo al medidor están diferenciadas si es para servicios comerciales, si es para servicios domésticos. Yo creo que es muy complicado poder estandarizar la parte de cobro. Nosotros lo que venimos proponiendo es, muchas zonas ya tienen la escasez, entonces incluso pasa al revés, hay gente que dice, bueno, yo tengo el dinero para pagarlo, pero no cae el agua. Entonces, yo creo que esos son motivos ya que de manera más natural nos obligan a ahorrar, ¿no? Nosotros muchas veces vamos a comunidades y, por ejemplo, Iztapalapa, ¿no? Hoy fui a Iztapalapa, la gente... Iztapalapa en la Ciudad de México, para quien nos ve en diferentes entidades de la República, ¿no? Claro. Es un foco grave de escasez de agua. Entonces, vamos y la gente, tú no le tienes que enseñar cómo ahorrar agua. Nosotros más bien aprendemos de ellos, que como el agua escasea, el agua no la tienen todos los días, todo el tiempo, aparte les puede llegar agua de mala calidad, pues tratan de aprovechar lo más posible. Con la que lavan, con esa misma bajan el baño, con la que lavan lo que les sobra también la usan para servicios de limpieza, para trapear, etcétera. Con la que lavan los trastes la reutilizan para otras cosas. O sea, realmente están cuidando cada gota de agua porque no lo tienen. Entonces yo creo que va también mucho eso de la mano. Por desgracia no es algo que querramos, pero por desgracia cada vez son más las colonias que se van quedando sin agua. Últimamente en la Condesa, también en la Ciudad de México, zonas como Polanco, también en la Ciudad de México, que son zonas de más altos recursos, también les llega a pasar que se quedan 2 o 3 días sin agua. Esto como ciudadanos pues nos hace de una manera más extrema, pero bueno, finalmente funciona, reaccionar y decir, oye, el agua no es eterna, no es infinita, tengo que hacer algo para cuidarla.
Oigan, creo que algo que es muy importante es que el agua como un recurso natural sigue siendo suministrada de ríos, de lagos. Tiene que tener una infraestructura hídrica en nuestro país muy importante que permita llevarla por muchos kilómetros, que viaje por muchos kilómetros. Y como bien tú lo apuntabas, pues esta infraestructura debe estar en óptimas condiciones para evitar cualquier desperdicio en el traslado. ¿Cómo hoy tú observas la infraestructura hídrica de nuestro país? Pues yo creo que mucha de la infraestructura que tenemos ya es vieja, ya tiene mucho tiempo. A mí me parece que el gobierno no ha hecho la inversión necesaria en mantenerla, porque me parece que como muchas veces no son obras visibles, una vez que tú entregas una obra es como la parte más visible de la obra, pero todo lo que requiere mantenimiento no es noticia, digamos. Entonces yo creo que le falta mucho de mantenimiento a las mismas obras que tenemos desde hace mucho tiempo. Sí requiere una inversión importante. Nosotros como Isla Urbana que fomentamos la captación de lluvia, no estamos pretendiendo reemplazar la infraestructura actual. Nuestra propuesta es la infraestructura que ya tenemos, hay que mantenerla, hay que disminuir lo más posible ese 40% de fugas que sabemos que existen solo en la Ciudad de México. A la par hay que hacer más cosas. A la par hay que tratar el agua residual para tratar de reutilizarla en la misma ciudad. El agua residual bien tratada puede usarse para riego de jardines, para usos recreativos como lagos artificiales, etcétera. Pero déjame interrumpirte un poco. Dime. Aquí. Las leyes urbanas, los reglamentos y los códigos urbanos de muchas ciudades del país hablan de que cuando se lleven a cabo desarrollos habitacionales de cierta magnitud, pues tienen que ponerse, como bien tú lo apuntas, estas plantas de tratamiento de aguas residuales. Desafortunadamente en nuestro país los gobiernos locales no tienen la infraestructura, el presupuesto y la visión para darle el mantenimiento adecuado a esas plantas de tratamiento, y yo te diría que en casi todos los casos o están abandonadas o dejaron de funcionar o funcionan en condiciones subóptimas en virtud de que no tienen ese mantenimiento adecuado. ¿Qué podríamos hacer para que realmente las plantas de estas aguas residuales, como tú mencionas, que se puedan reutilizar como una alternativa para poder afrontar la escasez futura del agua, pues sirvan como están planteadas originalmente? Mira, yo creo que hay dos formas de recuperar esa infraestructura. Una es, y todas pues requieren inversión y de varios tipos, yo creo que es la estrategia. Muchas de las plantas quedan obsoletas y quedan rebasadas por la cantidad inmensa de lluvia que va mezclada con el drenaje. Ya. El problema de una planta de tratamiento muchas veces no es solo el agua residual, sino que al tener un volumen extra de agua de lluvia, por ejemplo, el drenaje en la Ciudad de México, el 70% del agua que conduce la tubería de drenaje en temporada de lluvias es lluvia. Quiere decir que prácticamente en temporada de lluvias están tratando o deberían de tratar pura agua de lluvia, ¿sí? Si lográramos disminuir ese desperdicio, ese drenaje, ¿no?, en la mayor cantidad posible, al bajar a un 30% de lo que actualmente tenemos de drenaje, las plantas de tratamiento más fácilmente podrían pues llevar esa agua a un estado donde la norma ya nos permita darle otro uso al agua, además que el mantenimiento y la operación serían mucho más baratos. Por eso es que nosotros estamos proponiendo engranar varias cosas para que todo a la vez va ayudando a que lo demás sea más sencillo. Entonces, captar agua de lluvia reduciría, o sea, me refiero a captar agua de lluvia de manera masiva, de manera más pensada sistemáticamente, ayudaría a reducir el drenaje, creo yo, idealmente hasta en un 70%. Si tenemos menos drenaje, el agua residual es más fácil de tratar. Entonces, disminuiría el presupuesto para mantenimiento y operación de tratamiento de agua. Otra forma es descentralizando la infraestructura actual que tenemos. Si bien lo que ya está conectado a la infraestructura central, ¿no?, llámese drenaje o llámese agua potable, se tiene que mantener, no estamos para nada proponiendo deshacernos de esos sistemas. Las nuevas viviendas, los nuevos sistemas pues periurbanos que se están construyendo, las ciudades que están creciendo, yo creo que deben de plantear la posibilidad de que cada casa tenga un mini sistema de tratamiento de agua pasivo, que puede ser... Platícanos cómo es el sistema de agua pasivo. Claro, pasivo. De manera muy descriptiva para los camiones que nos ven.
Pasivo nos referimos a que no tiene o tiene que tener la menor cantidad de energía implícita. En vez de enviar tu agua hacia una planta central donde todos envían su agua residual, se trata el agua en sitio. Se tiene que separar el agua gris, que es el agua de jabón, del agua negra, que es el agua de los sanitarios. ¿Por qué? Porque el agua de jabón se trata de una manera, el agua residual sanitaria se trata de otra manera. Ya. Si tú las mezclas, es más complejo que un solo tratamiento te pueda dar, le pueda dar tratamiento a ambas. Entonces, de manera separada, puedes tener un sistema pasivo, quiere decir que no requieres gran cantidad de energía. Un sistema pasivo para agua gris puede ser una tina bien hecha me refiero a que ya hay diseños en internet propuestos para que las mismas plantas, hay plantas que te pueden ayudar a transformar esa agua gris de nuevo en un agua pues con nutrientes disponibles para el suelo, ¿no? El agua residual que de igual manera no se mezcle, hay sistemas que se llaman biodigestores que son pasivos, que no requieren energía extra más que la pura entrada y por gravedad darle tratamiento a esa agua para que salga como un residuo mucho más estable, mucho menos peligroso para el ambiente y para uno mismo como ser humano. Y muchos de esos sistemas te pueden dar un plus. Un plus me refiero al sistema de agua gris, te puede ofrecer agua con muy buena calidad para riego y con nutrientes disponibles para que las plantas los absorban. El sistema de agua residual sanitario también te puede dar un fertilizante orgánico que puede ayudar a abonar las tierras. Algunos te pueden dar hasta gas que puede servir como combustible. Entonces es complicado porque yo creo más que por lo técnico, por lo social, ¿no? Muchas veces tendríamos que hablar con la gente, acostumbrarla a que no va a haber drenaje, porque muchas veces no es viable conectarnos todos a un drenaje. Se les pondría un sistema de tratamiento de agua local, ¿no? Y de igual manera muchas veces la gente tendría algo de participación en estos sistemas porque le tienen que dar mantenimiento, porque ellos también tienen que cuidar el sistema, ¿no? Creo que eso es la parte compleja, tanto en lluvia como en tratamiento de agua. Y una pregunta, ¿qué tan accesible es eso? Porque una de las preocupaciones fundamentales es que la desigualdad que vive este país, parte de ella es el acceso al agua potable. ¿Qué tan accesible es que una familia de ingresos tenga la posibilidad de instalar con diversos niveles de sofisticación pues, sistemas de recolección de agua pluvial? Mira, el sistema no es tan caro. Estamos hablando de que un sistema, por ejemplo, de captación de lluvia está en el orden de los 9,000 pesos, incluyendo material y mano de obra, por una casa promedio. Sí creemos que es una inversión que tenemos que analizar si la tiene que hacer el ciudadano de manera independiente, sobre todo en estos lugares de bajos recursos, claro, o se tiene que hacer en una participación. Para nosotros eso sería lo ideal, una participación entre gobierno y ciudadanía. Gobierno, ¿por qué? Porque pues por constitución, por la Constitución está obligado a brindar agua en calidad y cantidad suficiente para una familia. No se está logrando y vemos que las obras de infraestructura no necesariamente son la única solución. Entonces nuestra propuesta es analizar dónde una obra de infraestructura se requiere y donde no se requiera, no por el hecho simplemente de, digamos, gastarse el dinero y justificarlo, ver la viabilidad de gastar un porcentaje de ese presupuesto en instalar sistemas de captación. Entonces ya tendríamos dos fuentes de abastecimiento, una a lo mejor centralizada que depende del gobierno, que está pues encaminada a ser una solución, digámosle, tradicional o lo que ya se ha venido usando, y una alternativa que depende del ciudadano, empodera al ciudadano. El ciudadano tiene la posibilidad, ya una vez que quedó instalado, de hacerlo más grande, de mejorarlo, de darle mantenimiento, y que vemos en muchos de los casos que ya tenemos estudiados, ya hemos instalado muchos de estos, con la experiencia nos dice que los ciudadanos sí lo adoptan, que los ciudadanos sí lo mantienen, y muchas veces que colapsa, no te está llegando, existe el tubo de agua de red, pero no te está llegando agua por diversas razones, el ciudadano no queda, digámosle, desamparado, ¿no? Puede aprovechar el agua de lluvia. Entonces yo creo que es una fusión entre las dos cosas y hay que analizar cuál es la participación del gobierno, en qué porcentaje va o debe de financiar este tipo de proyectos y en qué porcentaje el ciudadano pues
igual como responsable de su propio abastecimiento, puede también financiarlo. Mira, una pregunta. Hoy cuando hablamos también del agua, tenemos que hablar de si tenemos la capacidad de ahorrar, no solamente de captar el agua pluvial. Claro. Me imagino que debe haber indicadores en que contrastan cómo está México junto con otros países en el nivel de ahorro de consumo de agua. ¿Cómo está visualizado? Mira, te platico un poquito dentro de la ciudad y después vamos hacia lo exterior. Dentro de la ciudad tenemos tal desigualdad y tales diferencias pues, económicas y sociales. Nos encontramos zonas de Tlalpan, de Xochimilco, de mismo Iztapalapa, que son zonas, llamémosle periféricas, donde realmente no hay todavía una infraestructura estable. No, periféricas serían todos los municipios conurbados, ¿no? Claro. Hoy ya son como lo que le llaman zonas intraurbanas, porque ya tienen todos los elementos de la infraestructura. Pero perdón que te interrumpa. Entonces estas zonas, pues muchas de ellas viven con un promedio por habitante que va desde los 20 litros hasta los 50 litros por persona al día, ¿no? Estamos hablando de los menores consumos de agua, pero uno, porque no lo hay, y dos, porque también ellos se han hecho muy resilientes y han tratado de usar el agua de la mejor manera, ¿no? De manera muy eficiente, ahorran, etcétera, ¿no? Y es porque no la tienen. Y podemos ir a zonas de muchos más recursos, como, no sé, las lomas de Chapultepec, Polanco, la misma Condesa, donde pues la situación económica es diferente y llegamos a encontrar consumos de hasta 500 litros por persona al día. O sea, puede haber 10 veces de diferencia dentro de una misma urbe, ¿no? Mundialmente pasa muy similar. Nos encontramos países pues altamente consumidores como Estados Unidos, que igual se está hablando de que por persona al día se están consumiendo hasta 500 litros, ¿no? Entonces, en esa franja estamos. En México estamos desde lo mínimo, desde la escasez. Incluso hay zonas rurales de México que entran todavía más abajo de lo que recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como un consumo de mínimo para llevar una vida digna, que son 14 litros por persona al día. Nos encontramos zonas rurales donde ciertamente no hay ni siquiera esos 14 litros por persona al día. Entonces México pues tiene toda esa franja de claroscuros y de diversidad. Y que es parte de la pobreza que desafortunada y que lastimosamente viven muchas familias. Exacto. Irán, hoy también cuando hablamos del agua, tenemos que hablar de cómo desincentivar el uso del agua en algunas industrias que tienen un uso muy intensivo. Claro. ¿Qué es lo que está sucediendo en México y en el mundo con el agua que se destina a las áreas o a la producción de algunos insumos, algunos productos? Mira, eso es bien importante. Yo quisiera enfatizar, a nosotros siempre nos preguntan, oye, ¿cuál es la mejor, o yo como ciudadano, qué es lo que puedo hacer para aportar un poco a la situación del agua? Y pues yo concientizaría a todos diciéndole que todo lo que usamos, todos los servicios, productos, prácticamente todo lo que requerimos como sociedad requiere un consumo de agua indirecto, ¿sí? Cualquier bien, cualquier servicio requiere un consumo de agua. Entonces, lo primero que yo les digo es, analiza tu consumo. ¿Realmente requiero eso que voy a comprar? O sea, si estamos hablando de, vamos a llamarlo un celular, o cualquier tipo de bien, ¿no? Preguntémonos si realmente es algo que me sirve, que realmente lo necesito. Y yo a veces soy un poquito extremo y trato de prescindir de todo lo que realmente no es importante para vivir. ¿Por qué? Porque todo está relacionado con consumo de agua y, por desgracia, con contaminación de la misma agua. Entonces, muchas industrias yo creo que sí se están incentivando dentro de toda la problemática, y dentro de la problemática recordemos que está inmerso lo económico, ¿sí? Al gobierno le conviene ahorrar agua, a las industrias les conviene ahorrar agua, a nosotros como ciudadanos nos conviene ahorrar agua, económica, ambiental, socialmente, etc. Entonces muchas industrias lo están viendo también como una forma de ahorrar dinero, ¿no? Entonces, si es una industria que tiene que pagar el costo real del agua, seguramente está interesada en bajar ese costo porque obviamente no es sujeta a subsidio. Entonces, estamos hablando de industrias que pueden pagar, no sé, 30,000 pesos al mes de agua, ¿sí? Anualmente, obviamente, es una cantidad impresionante. Pues pueden ser, es todo tipo de industrias, desde las que generan un producto
no sé, llámese cualquier tipo de producto de consumo, o simplemente industrias que generan servicios que de todos modos tienen que tener oficinas, tienen que tener sanitarios, y pues sus mismos empleados requieren un consumo de agua, ¿no? Las de bienes son todavía más consumidoras que las de servicios en general, pero pues todo tipo de industria requiere agua. Hemos hecho propuestas para diferentes tipos de industria, que va desde servicios como transportación, que va como producción de aluminio. Todo tipo de industria requiere agua. Irán, cuando te sientas con ciudadanos, con vecinos, que les ayuden ustedes a entender cómo recolectar el agua pluvial, ¿cuál es la reacción? ¿Cuáles a lo largo del tiempo se han mantenido esas prácticas? ¿O ustedes han visto que las rechazan de inmediato y no están abiertos todavía, o no estamos abiertos todavía los ciudadanos para poder llevar a cabo estas prácticas cotidianas? Está bien repartido. Hay gente que desde que llegamos ya está captando agua de lluvia de manera, llamémosle informal, ¿no? No tienen un sistema como tal, pero ellos ya de manera intuitiva ven que el agua se escurre, se pierde, a la vez tienen la necesidad, van poniendo tubos, van poniendo botes, van poniendo cubetas. Entonces nos encontramos muchas comunidades que no tienen ningún tipo de resistencia, ¿no? Ellos mismos, de manera experimental, han comprobado que el agua de lluvia tiene alta calidad y que les sirve para todo, ¿sí? Que incluso muchas veces el agua de lluvia les cae mucho más limpia que el agua que les puedan brindar de red, la poca agua de red. Y ellos pues ya no los tenemos que convencer, ¿no? Llegamos con la propuesta de captar lluvia y dicen, por supuesto, ya lo hago, y claro que si me das algo que ya me va a facilitar esta tarea que yo hago de captar lluvia, lo va a hacer más sencillo y me va a dar más cantidad y agua en mayor calidad, bienvenido. Y por otro lado sí tenemos a los ciudadanos que se tiene todavía el mito, el tabú, de que el agua de lluvia es la fuente más sucia de agua que puede haber, ¿no? En la Ciudad de México, que tenemos contaminación atmosférica, contaminación del aire, sí hay que tener cuidado en ciertos puntos, ¿no? Con respecto al agua. Nuestro sistema los contempla, pero si nosotros comparamos esa agua de lluvia como una fuente con otras fuentes, como puede ser, tú decías, un río, un lago, una presa, incluso con los mismos mantos acuíferos, no dista para nada, no es despreciable la calidad que nos ofrece el agua de lluvia, ¿sí? Salvo los primeros litros que caen en un aguacero, que son los que se encargan de limpiar el ambiente y de limpiar la superficie, lo que cae después prácticamente es agua destilada, ¿sí? Puede haber algunos contaminantes, los hemos estado estudiando, hemos estado analizando qué es lo que pasa, pero son contaminantes que están en concentraciones muy bajas, realmente muy bajas. Pueden ser preocupantes para calidad del aire, para lo que estamos respirando, para eso sí, pero una vez que los pasamos al tema de agua y analizamos qué concentración tienen, son fácilmente limpiables, ¿sí? Esa agua fácilmente la podemos potabilizar y ofrecer con seguridad a una familia. Irán, estamos terminando. Nada más aclárame el concepto de agua destilada. Claro. Mira, el agua destilada es la que químicamente es pura. Recordemos que el agua es un solvente. Si nosotros realmente lo que consumimos como agua potable, agua purificada, no es agua químicamente pura, no es lo que conocemos como H2O. Tiene H2O, que es la fórmula química del agua, más minerales, más, digámosle, sólidos que el agua va a disolver en su camino. El agua de un manantial ya escurrió por un camino, por un recorrido, se infiltró, quiere decir que pasó por la tierra, se mineralizó, o sea, disolvió minerales, y eso es lo que tenemos disponible. Nosotros como seres humanos no bebemos agua químicamente pura, bebemos una mezcla que es sana, es segura para nosotros, pero no es químicamente pura. El agua que viene del cielo viene destilada, quiere decir que tiene una concentración prácticamente nula de esos sólidos, de esos químicos, pero bueno, al momento que nosotros la captamos, se va a ir mineralizando poco a poco, con nuestro techo, en nuestros filtros se va mineralizando un poco, de tal manera que el agua de lluvia ya cuando está disponible para nosotros del sistema, cumple perfectamente con la norma de agua potable.
Irán, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti y a tus colegas por el trabajo ciudadano que realizan. Gracias por este esfuerzo de que todos estemos conscientes de que el agua es un recurso escaso, que el agua debe ser un elemento para reducir la desigualdad, no para acrecentarla. Exacto. Y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Muchas gracias por la invitación y gracias al público. Pues nos quedamos con esta idea final, en donde todos los ciudadanos debemos estar conscientes de que no solamente ahorrando agua, sino también transformando nuestros hábitos cotidianos, de cómo nos bañamos, de cómo producimos los materiales que adquirimos, de cómo interactuamos con las familias, de cuáles son los usos y costumbres que tienen las comunidades y las sociedades. Es en la manera también en cómo podemos repensar la forma de conseguir el agua, la forma de utilizar el agua de las lluvias, que hoy con el cambio climático se prevé que haya más lluvias a lo largo de todas las temporadas del año, y que esto sea una respuesta inteligente de cómo los ciudadanos tenemos que ser más responsables por el cuidado del medio ambiente, pero también más responsables para evitar que el agua sea un elemento que genere más desigualdad. Nos vemos en la próxima y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Muchas gracias.